En Radio Sefarad, La Crónica. Tenemos la suerte de saludar a Sal Emergui. Bienvenido, Sal, de nuevo a Radio Sefarad. Hola, ¿qué tal? En estos días, iba a decir, pero en estas horas tan fundamentales, Sal, ¿qué nos puedes contar de la última hora? Estamos grabando esta crónica a las 4:30, 5:30 en Israel, de ese día en el que se suponía que se iba ya a concretar el acuerdo de alto el fuego y de regreso de esos primeros rehenes. Sí, realmente estaba prevista esta mañana la reunión del gabinete para aprobar el acuerdo. Finalmente Netanyahu, como sabes, anunció que el gabinete solo se reunirá después de que, de que Hamás aclare los mediadores de que acepta todos los parámetros del acuerdo, en referencia a que lo que Israel dice que es denuncia que Hamás intentó meter cláusulas nuevas respecto al tema de los presos palestinos, la identidad de quién va a salir, el derecho a veto, sobre todo de Israel, para determinados presos con cadenas perpetuas. Pero en esos momentos de la tarde, y pese a que aún no ha habido la reunión del gabinete y pese a que también la crisis política puede haber en el gobierno, es muy posible que el acuerdo salga adelante, sobre todo porque ya lo anunció Trump y Biden. Y cuando los presidentes, uno en activo y otro a punto de serlo, lo anuncian públicamente, es muy complicado, inverosímil ver cómo las partes de repente retroceden, y todo indica que los mediadores conseguirán solventar esta pequeña crisis, y si todo va bien, la tregua empezará seguramente el domingo. Es muy interesante lo que apuntas, pues esos pronunciamientos públicos de del presidente entrante y saliente de Estados Unidos, para reforzar esa esperanza que todos tenemos en que se llegue a cabo el acuerdo. Bueno, he dicho todos, pero hay divisiones en el gobierno de Netanyahu, división también entre algunos familiares de personas, de miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel que han muerto en combate, ¿no? Y que creen que este acuerdo no es el que debería. Sí, bueno, en Israel siempre hay divisiones, y más en este tema que es tan crucial, ya que es verdad que la mayoría está a favor de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero hay muchos también dentro de las familias, por ejemplo, aquellas familias de secuestrados que no están en la primera fase de liberación y temen que no habrá segunda fase, temen que cualquier cosa puede haber como pasó hace un año, y por tanto temen que es una oportunidad que pueden desperdiciar, y por tanto sus seres queridos quedarán en el cautiverio durante mucho tiempo indefinido, y por tanto hay también esta oposición. Luego está, por supuesto, la oposición del sector más ultranacionalista como Smotrich y Ben Gvir, que ellos están en contra de cualquier acuerdo. Ellos quieren seguir la guerra hasta el final, hasta dicen acabar con todos los de Hamás, y según ellos es la única opción para recuperar a los secuestrados. Pero desde el ejército también dicen, y la mayoría entiende que es prácticamente, no prácticamente, es imposible rescatar 98 secuestrados en operaciones militares. Además han apuntado que estaban tan vigilados que esas operaciones militares habrían, en teoría, o podrían haber puesto en peligro la vida de los rehenes. No, sí, ahí en primer lugar han habido casos donde bombardeos israelíes también han provocado de forma colateral la muerte de secuestrados, pero también desde hace unos meses, y lo vimos en agosto, Hamás tiene órdenes de que cualquier persona que cuando vean que soldados se acercan a sus zonas, básicamente en los túneles o donde sea, sobre todo en el sur de la Franja de Gaza, pues tienen órdenes para asesinar a los secuestrados. Es decir, antes de que vengan y hagan la operación, pues matarles, como pasó en agosto con 6 rehenes. Así que es también un precio bastante alto. Sí, Sal, que la calle Gazatí o Palestina esté celebrando esto como una victoria, ¿cómo se entiende, cómo se vive en Israel y qué conclusiones o qué pensamientos te provoca?
Hombre, desde el punto de vista de los israelíes ya sabían lo que iba a pasar, que da igual cómo esté la Franja de Gaza, da igual que Hamás esté prácticamente muy, muy debilitado, van a cantar victoria. Eso lo saben y es evidente que las imágenes tanto de los presos como de festejos en Gaza es visto en Israel un poco de forma un poco, diríamos, rara porque Gaza ha pagado un precio muy alto por esta guerra y entonces, pero es parte también del discurso de Hamás, ¿no? Que Hamás, pase lo que pase, siempre Hamás declara victoria, ¿no? Y entonces, en ese sentido sí que puede doler en Israel y duele, pues, sobre todo por el tema del 7 de octubre y lo que pasó y tras ese ataque nadie en Israel estaba a favor o pensaba que jamás iba a poder continuar en alguna forma en el gobierno, en el control, algún tipo de régimen en Gaza y de momento a cambio de alternativas jamás entraría en la tregua, aún siendo la fuerza más importante en Gaza. Ujú. Se dice que los primeros rehenes, que entre los primeros rehenes podrían estar 2 ciudadanos norteamericanos. ¿Se ha confirmado este aspecto en...? No, Mm. hay muchas informaciones. Si el domingo serán 3 civiles o 5 jóvenes soldados israelíes, chicas. No se sabe exactamente lo que se informa en Israel es que son solo 3 civiles el domingo, pero es un proceso en el que vamos a estar día tras día prácticamente con un montón de noticias, de desinformaciones, informaciones. Así que ese también es una de las claves, ¿no? Esta incertidumbre que hay en el país, que no se sabe cuántos están con vida, no se sabe quién van a Ya. liberar y por eso jamás también juega con eso, evidentemente. Ujú. ¿No lo sabe la opinión pública, Sal, o no lo saben los negociadores israelíes, o no lo sabe el gobierno? No, el gobierno sabe que hay 98 secuestrados, pero exactamente el número de muertos creo que Mm. exactamente es complicado saberlos. Oficialmente hay 36 muertos ahí, Ujú. declarados muertos, Sí. pero se cree que son más. Sabemos que estás súper ocupadísimo, muy liado, atendiendo a todas tus corresponsalías. Unas últimas preguntas, Sal. ¿Los niños vivas se confía en que puedan ser algunos de los liberados? Se dice que sí, pero ¿es tener demasiada esperanza? No, están en la lista los hermanos Kfir y Ariel y su Mm. madre y su padre Yarden y Shiri Sí, están en la ya lista. ven. La gran pregunta es cuál es su estado. En ese sentido hay pesimismo, pero hay que esperar. Hay pesimismo, sí. Hay pesimismo, ok. Bueno, tú, Sal, que has descifrado Israel, también en tu último libro, los últimos segundos de esta crónica para que nos Sí. adelantes cómo lo ves, qué crees que va a pasar, Mm. personalmente y como también Mm. como periodista, claro. Bueno, yo te cuento que estoy escribiendo la actualización del apéndice para una Mm. segunda edición y espero, por supuesto, que haya esta tregua porque yo creo que Israel necesita, por los secuestrados y no solo por ellos, parar esta guerra, parar esta ofensiva. Evidentemente, después de todo lo que pasó en verano con las muertes de Sinwar, del descabezamiento de Hezbollah, y ahora mismo la guerra en Gaza no trae ningún beneficio a Israel, así que Israel debería, yo creo en mi opinión, finalizar esta ofensiva para traer la vuelta de secuestrados y veremos sobre todo un factor clave y es la entrada de Donald Trump, que es un factor decisivo que incluso antes de entrar en la Casa Blanca ya ha tenido una contribución importante en este acuerdo que esperemos se pueda cuajar en una tregua. Muy bien, pues te seguimos leyendo, te seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Sale Mergui, por tu crónica desde Israel. Un abrazo, chao, chao.